Así es, bandera. El podcastor inicia sesión. Una vez más, gente del mundo, gente detrás de, pues no sé, de una bocina, de un celular, gente que ande por ahí haciendo el quehacer en el camión. No sé dónde puedas llegar a escuchar esta transmisión de audio, pero pues aquí desde los headquarters de El Podcastor, pues te saludo, ¿verdad? Te saludo a ti y a la persona que va a tu lado, que no sabe que estás escuchando. Te agradezco mucho pues el estar escuchando a la banda que ha estado apoyando esta transmisión. Pues ya se viene próximamente un especial de El Podcastor leyendo mensajes, porque sí, señores, llegan mensajes el Podcastor. La redacción del Podcastor está vuelta loca. Tengo alrededor de 7 chinos trabajando 48 horas seguidas con 12 horas de descanso, pues leyendo, organizando todas las comunicaciones, interacciones que a bien tenemos compartir con ustedes y las cuales pues yo agradezco, ¿verdad? No tal vez tanto, no como los chinos que están trabajando para hacer esto, pero yo sí lo agradezco mucho. Y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy tengo el gustazo pues de tener esta agradable y amena conversación para este podcast del día de hoy con un amigo que ya grabamos con el buen Roland Tatú, pero esta vez es uno a uno. Esta vez es como en esos juegos de básquetbol, cuando juegas 21 con tu cuate, uno a uno. Hoy tengo el gusto pues de darle la bienvenida una vez más, pero esta vez solo, de a single, como si fuera tenis, a el Iván. ¿Cómo estás, el Iván? ¿Qué onda, carnal? Pues muy bien, gracias, muy feliz de que me hayas vuelto a invitar, para charlar un poquito y pues la neta, me da mucho gusto que estén, este, pues escuchándose más tu podcast, porque la verdad es que has llevado a gente muy interesante. Y sobre todo tú, creo que eres muy bueno hablando, güey, sacándole las palabras a la gente, güey. Le hacemos a la mamada, ¿verdad? Aquí pues, uno se divierte. Sí, Muchas güey. gracias, hermano, muchas gracias. No, pues la neta me divierto. Esto es un juego que pues poco a poco se va volviendo más serio y no me podía quedar con las ganas pues de platicar contigo, el Iván, de que digo, aquella vez nos debrayamos un poco con la niñez, la banda que si no ha escuchado ese podcast, vayan a escuchar ese poderosísimo podcastor en donde recordamos viejas anécdotas de los 90s y de brayes así. Pero el día de hoy pues, es más personal, Iván. Y no, yo al contrario, yo te agradezco a ti que pues brindes este tiempo. Ya estamos grabando como a las 3 4 de la madrugada, dependiendo en dónde nos estés escuchando. Y no, pues yo te agradezco a ti pues, que vengas a platicar con nosotros. Un gustazo. El Iván que, bueno, antes que nada, les voy a platicar que es un ávido jugador de videojuegos. Tiene un perfil en Facebook que se llama Sin Lag, no sé cómo Así es, pronunciarlo. sin lag, güey, digamos que digamos que el estado perfecto para cualquier jugador, güey, es estar sin lag, güey. Y que Ay, sin lag güey. es cualquier tipo de retraso, ya sea en tu internet, güey, que estés en línea y de repente, güey, ya te mataron y tú andas por otro lado porque tienes lag, güey. Eso vendría a ser el lag, güey. Entonces, muchos jugadores sobre todo el internet tercermundista, güey, que cada vez se va, pues, haciendo más rápido, güey, pues ya no sufren tanto de eso, güey, pero sin embargo, a veces no es problema del mismo internet, sino de la plataforma en la que juegan, ¿no? O sea, ese es básicamente el lag, güey. Ah, mira, yo no Entonces, sabía, porque he de decir que yo no soy para nada. Sí me gustan los videojuegos, pero pues la verdad es que no. Mi primera y última consola fue el PS1, que la tuve 2 veces. Tuve la consola normal y la consola que tenía una pantallita. ya, sí, el PS1, que ese ya fue como tal PS1, pero antes el viejo, el cuadradote, le decían PSX, ¿no? O sea, era como para diferenciarlos nada más. Pero sí, muy buena consola, o sea, te quedaste en una consola, güey, que yo considero que abrió, pues, un nuevo mundo, güey, porque, pues, saltas del 2D al 3D, güey, o sea, aquí sí eran ya polígonos
totalmente, güey. Entonces, güey, yo también creo que fue cuando dije, aquí ya nos alcanzó la pinche tecnología, güey. ¿Cómo es posible que meta CDs, güey? Porque tampoco era Cartucho, algo ¿no? Ya no había cartuchos, exactamente, güey. CDs. O sea, ya era para mí el futuro y empezaba ahí como esto. Que yo Eh, terminé o sea, tuve dos juegos y los dos los terminé. Tuve el Resident Evil, no me acuerdo, el uno, el 2, güey, uno de esos, güey. ya. Y lo terminé muy orgullosamente y había un videojuego de los Expedientes Secretos X que también terminé, resolví el misterio, salvé a Mulder y a su hermana perdida, güey. Sí, Y güey, me gustó está mucho, güey. chido, güey. La verdad El- es que te daba eso, güey, de que podías, digo, ya se venían haciendo algo de contar historias complejas, sobre todo los japoneses, güey, como Final Fantasy y eso, güey, pero no es lo mismo verlo así en 3D, güey, o sea, ya cuando escuchas, aparte que tienes el audio digital, güey, hoy sí puedes grabar voces, música como tal cual, no son sonido de 8 bits, güey, o de 16 bits, sino ya música y voces tal cual, ¿no, güey? Hasta, bueno. Es que no sé si recuerdas que tenía cinemáticas de video, güey. O algunos juegos, güey. O yo sea, soy, la verdad, ponías un los ignorante, o CDs. sea, ya dijiste cinemáticas y dije, ¿qué pedo? Esta es la clase de Sí, física otra vez. videos, güey. No, videos, güey. Tal cual. O sea, que veías tú un video de, no sé, podía ser personas o lo que sea, pero sobre el juego, o sea, Sí, una era un presentación video, ahí, güey. ¿no? De alguna forma, un Exactamente, güey. video. Y justamente, pues es algo que me gustaría platicar. Hay mucha banda que le gustan los videojuegos. Yo espero clavarme porque nunca es tarde. Estoy pensando Claro, muy seriamente en armarme o una compu que me sirva pues para hacer el podcastor también, ¿verdad? Pero para jugar y entrar a el perfil que donde haces unas transmisiones muy buenas, el Iván, en sin lag. Ahora ya sabemos gracias, qué cabrón. es sin lag. Yo tengo cierto lag mental, güey. Exactamente. Cualquier tipo de retraso, güey, es lag, güey. Entonces, sí, güey, de hecho hay muchos memes que hablan como de ese pedo tiene lag, güey, como para decir que ahí se le cuatrapean las ideas y no avanza, ¿no? Se queda trabado, güey. Ahí voy Ese a es poner más o menos. el meme del güey que se está esperando señal, ¿no? Ándale, güey. Tiene lag, güey. Tiene lag, güey. A huevo, ya entendí qué es el lag, güey, y seguramente banda que está escuchando esto puede que le gusten los videojuegos ya o que sean neófitos en el arte del videojuego, como lo soy yo, pero para eso tenemos un experto, digo, entre otras cosas, hoy pues sí me gustaría hablar de videojuegos y preguntarte, Iván, ¿cómo empezó esta pasión por los videojuegos? ¿En qué momento se desató este pedo para ti en tu vida? Mira, sí me acuerdo. De hecho, ya últimamente no tengo como tan buena memoria, por ejemplo, como a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque me quedaban como que todas estas, o sea, de cosas muy viejas sí me acuerdo, y principalmente de cómo empezó mi pedo en los videojuegos. Y esto empezó por mi papá, güey, porque él, cuando yo era pequeño, ahí en los ochentas, no voy a decir exactamente el año, pero él compró una consola que sí fue algo famosa, bueno, en ese tiempo, aquí en México, que es el Atari 2600, güey. Y bueno, entonces, pues me empieza a mostrar esta madre, güey, el Atari. De hecho, todavía lo tengo ahí guardado, ya no sirve, pero simbólicamente ahí lo tengo. Y pues nada, ahí empezó, güey, todo. ¿Qué juegos tenías en el Atari? Estaban haciendo ports de mucho arcade, güey. Entonces tenía yo eh, el Pac-Man, por ejemplo, güey. Tenía Enduro, que era de carreras como de Fórmula 1, güey. Tenía mi juego favorito de Atari, era uno que se llama. Ay, güey, es que tiene un nombre. Es un robot, güey. Básicamente eras un robot, güey, que tenía que atrapar a un ladrón en un supermercado, güey. Entonces, tú ibas pasando el mundo y el ladrón se veía, había como 3 pisos, güey. El ladrón iba más avanzado que tú, güey. Pero tú tenías que ir avanzando pues, sobre una dirección, güey, y esquivar los obstáculos que había entre más niveles avanzaras, güey, había más obstáculos y pasaban más rápido, güey. Entonces era como, hay algo de pues sí, de agilidad, güey, de reflejos, güey. A Pero estaba huevo. muy bueno, era el que más me gustaba ahí. Luego, les paso los nombres si quieres, ahí te los voy dejando para que los chequen. Ahora sí que la banda que les late este pedo, pues
pueda ver, güey, ahí en el museo, porque sí, güey, mucha banda no sabe seguramente ni qué es el Atari o no llegó a jugarlo como tal, güey, más que en emuladores, que es algo de fortuna de poder usar pues sí, archivos que básicamente en ese entonces los tenían que meter en un pinche cartuchote, pero ahorita no mames, no te caben, yo creo que te gusta en tu teléfono, simplemente te han de caber no sé por decir una cifra, 50,000 de esos No juegos, güey. manches, pero en ese momento cuando no, me acuerdo mucho de una película en donde hay unos güeyes jugando videojuegos, no me acuerdo qué película es, pero el videojuego que están jugando y están bien clavados, así están los dos güeyes bien pinches clavados, es uno en donde se están pasando una bolita en dos palitos, güey. Y Ah, están ya, bien clavados. Entonces, realmente la tecnología te va sorprendiendo conforme va saliendo, porque no conoces nada más. O sea, en ese momento, yo me acuerdo de la primera consola realmente que tuve fue un Family, con cartuchos ya, también. sí, sí, sí. Había el de pistolas de matar patos, Mario Bros. Ahí jugaba. Había varios juegos que ahora que lo pienso, Street Fighter, una versión muy Street vieja de Street Fighter, güey. Fighter estaba en ese Family. Entonces, para mí era una locura. O sea, realmente sí te impresionaba, porque no tenías una comparación con el futuro. ¿No sabías que 20 años después iba a haber pinche locura que tenemos hoy en los videojuegos con un chingo de realismo? Pero en ese momento sí te volaba la cabeza, ¿no? O sea, sí era algo completamente nuevo. Y me gustaría preguntarte, Iván, ¿qué cuando te llevan esa primera consola, qué te dice tu jefe? Ahí está, sin candados, juega cuando quieras, todo el tiempo que quieras, o te lo manejaba como a premios, así de, no, pues sacaste 10, órale, ahí te va, juega, o ya hiciste tu tarea, o cómo lo manejabas. No, y es que fíjate, güey, en ese entonces, pues estaba yo muy chico, güey. Te estoy hablando que tendría yo 5 años, güey. Entonces, pues sí me la ponían como ahí un ratito. O sea, no era como estaba libre. Aparte de que ya viendo reviews, por ejemplo, cosas que yo no me acuerdo porque no las hacía, viendo reviews de otros cabrones que analizan consolas viejitas, güey, dicen, no mames, había veces que conectabas el eliminador de esos cuadrados gordos, güey, y salían chispas, güey, ¿no? O sea, no era como ahorita que pues ya no tienen ese tipo de pedos, pero en ese entonces, güey, o sea, salían chispas, güey, no mames, ahí me quedo pegado, imagínate, güey, no, No, luego un niñito, pero pues no, güey, o sea, sí me ponían ahí la consola mis jefes, güey, entonces jugaba un ratillo, y ya, güey, pero por ejemplo, me gustaba mucho pasar y ver las arcades, güey, las maquinitas, güey, las chispas llamadas en ese entonces, güey, cómo no. ¿no? Y güey, pues nada que ver con la calidad visual que tenía el Atari, se veía feo, güey, o sea, eran puros, es más, el Family se veía todo mucho mejor, güey, ya se le acercaba un poquito, pero no, güey, la calidad de los arcades era otro pedo. Entonces, pues sí, güey, sí las tenías en tu casa, no tenían la misma calidad visual, pero pues era ahí un poquito, ¿no? Pero no Entonces, pues sabías que no tenía calidad visual, o sea, no lo podías comparar, ¿no? O sea, sí mm, sentías que era como yo medio. sí, güey, yo siempre creo que siempre he sido muy visual, güey. Es algo así que no sé, luego noto la diferencia, güey, entre, o sea, me pasó mucho y creo que sigo siendo obsesivo en ese aspecto y sobre todo en los videojuegos, güey, porque donde más tengo ese pedo, güey, es en calidades visuales no sé, güey, ahí te estaré contando, güey, que no, Oye, y tienes el comprar dato. tarjetas gráficas y ese pedo, o sea, pues es una mamada, güey, porque realmente así que digas, güey, se ven muchísimo mejor que las consolas actuales, el PlayStation 5, o sea, sí es más potente y todo, pero pues es algo que no notas, güey, o alguien que no es sabido tan acá, tan extremo, güey, pues no nota, ¿no? O Está sea, cabrón. Tú tienes el dato. ¿Tú sabes quién inventó los videojuegos? ¿Cómo empezó este pedo? ¿Fue japonés? ¿Fue gringo? no fue un gringo, güey. De hecho, hay varios precursores, güey, como 5 cabrones. Creo que el primero se llamaba Joseph Cates, que pues pudo hacer un juego, güey, de gato con una pinche computadorzota gigante, güey, para ese entonces. Tenía una pantalla así enorme, güey. Sí, como las que hay ahorita, pero pues en ese entonces no eran así como, realmente no era en sí una pantalla, güey, y funcionaba a base de bulbos.
que hacía el primer juego que metieron en esa madre, fue el gato, güey. Entonces ya una computadora ahí empezaba como a poder programarse para hacer este tipo de juegos, ¿no? Que tú contestaras jugando gato con esta madre. Pero Madres. pues esto no se puede considerar el primer videojuego como tal porque no tiene gráficas, o sea, son símbolos, ¿no? En realidad no son, pues sí, no tiene ni siquiera píxeles porque te digo que estaban como bulbos, un pedo así, no era realmente una pantalla, güey, ¿no? Después son otros güeyes que también, que Haciendo no me acuerdo, recordar, es que amigo. sí, güey, es que no me acuerdo de dónde eran estos cabrones, creo que eran ingleses, güey. Y bueno, el chiste es que eran dos güeyes que también hicieron una super maquinota, güey, con la que, no sé si has jugado este juego, güey, de que pones, que empiezas como haciendo una pirámide con dos cerillos, luego cuatro cerillos y así como, Creo que sí lo he visto. y los van quitando, güey. O sea, no me acuerdo bien de ese juego, pero ese fue la que hicieron en un pinche, en una máquina, güey, pero más enorme todavía que medía como 3 por 2, güey, de alto. O sea, era una mamadota para una pendejada como de ese tipo. O sea, empezaban como a programar apenas en esas maquinotas, güey. Luego Madres. ya Sin fines comerciales, me imagino, ¿no? O sea, ¿a exacto, poco güey. vendían la computadora sota? No, güey, no podían, solo ahí empezaba como a mostrar qué se podía hacer con la Ok. tecnología, ¿no? Todo esto ocurre más o menos acabando la Segunda Guerra Mundial dentro de la Guerra Fría, todos estos años, güey, pues como que empieza el ver qué hacen con la tecnología, ¿no? No nada más para guerra, esos pedos, güey. Y bueno, Los hablando 50, 60 precisamente, tal vez. exactamente, güey. Estamos hablando de los 50, güey. Todo esto ocurrió como del 50 al 60, güey. Esto de los videojuegos y el tercero al que se le podría adjudicar ya como tal el ser el padre de los videojuegos, este, se llamaba William Higginbotham, algo así, güey. Tiene un apellido medio extraño. Ese güey era gringo y y bueno, ese güey tiene incluso una historia más interesante porque ya participó, güey, en la Segunda Guerra Mundial, güey, fue de los científicos que ayudaron a tirar la bomba el Little Boy se llamaba, ¿no? La El que de tiraron Hiroshima, en Hiroshima, güey. Ese güey fue de los que ayudó y posteriormente fue de los que se arrepintió de haber ayudado, como le pasó a muchos otros científicos haber ayudado a crear la bomba por tal masacre que pasó, ¿no? En una pinche guerra, o sea, vivir con tu conciencia de ese pedo, güey, de que, o sea, cuánta pinche gente mataste, ¿no? está Y cabrón. Uno que se arrepintió también fue el piloto del avión, sí, güey, porque dicen que no les, cuando mandaron la orden, ellos pues, venían de muy arriba, por así decirlo, ¿no? Entonces ajá, realmente no sabían qué estaban entregando, porque había dos bombas, el Little Boy y había una, el Big Boy, o sea, era el grande y el ajá, güey, chico. Una para sí, Hiroshima y otra para Nagasaki, pero no sabían qué potencial tenía la bomba, ¿no? Hay un documental muy bueno donde hablan de eso, de cómo, pues, el piloto de uno de esos dos aviones se saca mucho de onda al final pues, cuando se entera de todo el pedo. Einstein incluso, que él dio el principio físico exacto, de la materia así, creando mucha energía en poco espacio, pues también se chispó, ¿no? Se fue al gabacho porque dijo, ¿qué pedo? ¿Qué están haciendo pues, con lo que es, con la ciencia que estamos desarrollando, ¿no? exacto, güey. Pero gracias a eso llegó Mario Bros también. Sí, güey, pues exactamente es a lo que voy, güey. O sea, todavía este compa, pues ayudó este pedo, ¿no, güey? Porque, ya después de este pedo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, esto que te conté, los dos güeyes anteriores, no, eran tres, porque el segundo que te dije, eran dos güeyes, no me acuerdo de sus nombres, esos cabrones. Del primero sí, güey, pero ya cuando llega este cabrón, este, fue por ahí del 58 y quería mostrar algo que hizo con una pantalla de osciloscopio, güey, y pudo hacer que dos señales fueran como de tenis, güey. Jugabas tenis en una especie de osciloscopio, pero ahí sí ya tenía
O sea, ya se veía diferente, güey, ya era un gráfico como tal en una pantalla, güey. No eran puntitos, no eran ese tipo de cosas, sino que ya, este, pues sí, o sea, ya jugabas con algo, güey. Tenía como unas perillitas y se podía jugar entre dos personas, güey. O sea, ese güey podría ser el que se le adjudicó allá en el 58 el primer videojuego, güey. Y luego ya posteriormente la primer consola como tal, me parece que fue en el 72, güey. Al que ese güey ya es mucho más famoso, ya salió en un montón de, de documentales. Es Ralph Baer, ese güey en el 72 creó la Odyssey, la primer consola que existió, que era de las perillitas y los dos cuadritos que se mueven para pegarle a la pelota, güey. Y Esa fue ya la para primera. comercializarlo, o sea, Esa este ya se vendía. ya era para que tú te lo llevaras a tu cantón a conectarlo en la televisión, güey. Y que ha de haber generado la misma emoción en los niños de los setentas que genera hoy en un niño Sí, darle un exactamente. PS5, ¿no? Sí, exactamente, porque sobre todo se vendía como un juguete, güey, no es como ahorita, es una consola de videojuegos, güey. Sino tú lo encontrabas en las jugueterías, güey, y así te lo vendían, es un juguete, güey. No era como tal te decían, la videoconsola, tenían otro concepto, güey. Y así empezó un poco, güey. Mucha gente, de hecho, no le veía como futuro a esta madre, güey. Decían, esto no va a pegar, güey, eso es cosa pasajera. Y ya, güey, después se van a aburrir los niños, güey. Y pues sí, obviamente fue un gran error de toda la banda que no Sí, se ¿no? quiso aventar a este pedo, güey. Lo mismo pasó con las criptomonedas y mira dónde andamos, ¿no? Sí, güey, exactamente, güey. Hubiéramos comprado, ¿qué te Valió gusta, güey? Unos madre. pinches, con que comprabas unos 5 bitcoins, güey. Ya con eso la hubiéramos No armado mames, güey, ahorita, estamos hechos. ya te hubieras comprado una casa, güey, un carro, no sé, güey, lo que quieras con ese dinero, güey. Y luego, ¿cómo da el salto este setentero? Digo, yo la neta soy un ignorante del tema, yo no conozco respecto a esto, pero me parece muy interesante. ¿Y cómo da el salto yo sabes que me acuerdo de mi niñez, me acuerdo de Nintendo Manía. Sí, güey. ¿Cómo da el salto a esta consola que mencionabas hace un minuto? ¿Cómo llega Nintendo, por ejemplo? No sé cuál sería la primera gran empresa que... La primera que fue precisamente Atari y fue el Atari 2600 que era con el que yo empecé, porque pues se masificó muy cabrón, o sea, esa madre pegó muy, muy cabrón. Sobre todo, como te digo, ya empezaban los arcades allá por el 81, güey. Esta consola, el Atari 2600 salió si no mal recuerdo, 77, 78, güey. Y y pues sí, la verdad es que le fue bien, tenía hasta un diseño con maderita y todo, como los televisores de esa época, güey, de blanco y negro, que no sé si recuerdas o llegaste a tener, que tenían como detallitos de madera y cosas así, güey. Sí, sí, O los... sea, Digo, más en películas, pero sí, sí los sí, ubico. güey. Bueno, yo sí llegué a tener teles a blanco y negro que todavía tenían madera como sí, güey, Como la de los Simpson, ¿no? Cuando la entrada de los ándale, Simpson. güey. Exacto, güey, que tenía perillas y todo el pedo, güey. Y bueno, el chiste es que pegó esta madre y en Japón ya se estaban trabajando en este desmadre. Nintendo ni siquiera se dedicaba a hacer videojuegos, pero le vieron ahí oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial. Güey, ahí estaba dentro de esas empresas Nintendo, güey, y pues fabricaba otras madres, ¿no? Tecnología militar, ¿no? Andaba Sí, poniendo güey. radares a los aviones, ¿no? Y dijeron, ¿qué chicos andamos haciendo si el billete está en los videojuegos? Sí, güey, de ahí supieron esos, güey, la verdad es que la armaron, güey, y y vinieron creo que una vez a promocionarlo a Norteamérica, güey, y vieron pues la diferencia entre una y otra, les llamó la atención a alguien, güey, y dijeron, pues tráiganselo, y de ahí fue el que, por eso es más famoso, no sé si pudiste o recuerdas, que eh, hubo más gente que tenía, por ejemplo, Nintendos o Families, que el Family, aquí todos tuvimos pirata, güey, porque
el modelo del Family era la versión de Japón, güey, pero probablemente teníamos una versión pirata china, güey. Luego que esa madre costaba más, güey, y tenía mejores materiales. Tú ahorita analizas un Family, de hecho ahí tengo un Family, güey, y tiene plásticos bien feos, güey, no, no, nada que ver, güey. Y también tuve el Nintendo, güey, pero pues con esta masificación del Family, güey, pues también tuvimos acceso a un chingo de piratería, o sea, de esos cartuchos que tenían 100 en uno, Ah, sí. güey, o sea, y tenían un chingo de juegos y en un solo cartucho, güey, cuando en realidad, pues cada juego debería venir en un cartucho. Oye, ¿y los desarrolladores de las consolas en la época del Atari eran los mismos que desarrollaban los juegos o ya había como banda que hacía los juegos especialmente para el Atari? No, güey, sí había, o sea, había que programar para Atari específicamente, güey. Y ya después, pues sí, cada estudio tenía que hacer para su consola, güey. Entonces, pues Nintendo, pues sí, mostrando el producto, también no hubo mucha gente de este lado que le entró, güey. O sea, le entraron gringos y le entraron, japoneses, güey. Por eso también, pues hay mucho, o sea, se vendió mucho juego japonés, güey, que mucha banda va a recordar. Entre ellos ahí está Super Mario, güey, que fue, digamos que, el juego más popular en ese entonces. Y se hacían otras cosas y empezaron a hacer cosas más complejas como el primer Zelda, ¿no? Entonces, pues sí, güey, o sí, así es como empezó a pegar Nintendo, güey. Y la competencia también es otra cosa, güey. Cuando ven que empieza a pegar, muchas compañías, entre ellas, por ejemplo, Panasonic, güey, empieza Atari y sacó otra consola que no pegó, güey. Creo que fue la 5, no me acuerdo si es la 5800, me parece que sí, güey. Que nada más no, güey. O sea, no pudo hacerle frente a Nintendo, güey. Ya estaba en ese entonces Nintendo y sí, güey, Nintendo se empezó a volver de mucho dinero ahí, güey. O Y a la sea, fecha, ¿no? Porque ha sobrevivido. sí, güey, la verdad es que ahorita, en la actualidad, el Switch se ha vendido muy, muy bien, güey. O sea, les está yendo bien. Y bueno, ya le habían regado con la anterior consola al Nintendo Switch, que fue el Nintendo Wii U, que básicamente era la misma idea, pero no te podías llevar el control porque jugabas con el control. Tenía una pantalla el control pero no te la podías llevar más de unos metros alejada de la consola, güey, que tenía su caja ahí, güey. Y no mames, el Switch es lo mismo, güey, pero más chiquito, güey, y te lo puedes llevar a donde chingada se te dé, ¿no, güey? No manches, Esa o sea es que sí hubo una gran enajenación de toda la banda con esto de los videojuegos y entre esa banda estabas tú siendo un niño. Entonces tienes exacto, tu güey. primera consola, te vuelves clavado de los videojuegos y inmediatamente ligaste las otras consolas. O sea, cuando salió, ¿cuál tuviste después del Atari? Del Atari, después fue el Nintendo, güey. Enseguida, pues ya todo mundo. Y de hecho, me recuerdo la primera vez que vi alguien que jugara Nintendo, güey. Yo en ese entonces, ¿qué te gusta? Tendría como 6 años, 7 años, güey, cuando la vi. Y la tenían unos de mis tíos, que son más o menos de mi edad, güey. Bueno, uno de ellos es más de mi edad. Me llevará como 2, 3 años, güey. Se llama Nico, saludos al Nico si está Saludos, saludos, Nico. viendo esto y o escuchando esto. Y estaba en su casa, estaban jugando Super Mario precisamente, güey. Yo neta, güey, dije, no mames, ¿qué es esto, güey? Esto está súper chingón, güey, se ve más chingón que el Atari, güey. La música estaba más chida, güey. Me acuerdo que decía, güey, qué cosas tan locas. Vi que le pegaron un bloque y salió la estrella de repente, güey. Se empieza a poner de colores el personaje y se escucha otra música. Y dices, güey, ¿por qué está desmadrando las tortugas, güey? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, güey? Sí, güey, o sea, me volvió loco, me llamó mucho la atención, güey. Y pues yo quería ya un Nintendo, güey. Ya, pues después, posteriormente, ya me regalaron aquí en mi casa un Nintendo. Y pues sí, güey, así fui como que cada que salían consolas, no, igual no día uno, pero siempre, digamos que es que lo que me regalaban en algún cumpleaños, ¿no? Era, Era el era regalo lo que perfecto para ti. exactamente para mí era lo que yo siempre quería, ¿no? Sí, y ya, güey, ya no, afortunadamente creo que después ya no fueron tan,
O sea, no me ponían tantas trabas mis papás por cuánto tiempo, a menos que ya llevara un buen rato, ya me decían, ¿no? Que ya lo quitara. ¿Cuánto te aventabas? ¿Cuánto fue? ¿Tienes algún Mira, récord? En la de época de chavito, niñez. de niñez, yo creo que habré jugado por mucho, me habrán dejado por mucho unas 4 o 5 horas, güey. O sea, pues creo que considero que ya es algo de tiempo para un niño de 8 años, güey. O ¿Y con qué sea, juego? ¿Con Mario? pues sí, le invertí bastante a Mario, pero cuando estuvieron de moda los juegos como el de las Tortugas Ninja, güey, el de arcade, donde salían los cuatro, güey. No mames, con esa madre sí me acuerdo que ya tenía los ojos rojos, porque ese me acuerdo que me lo trajeron los Reyes Magos, güey. Entonces, desde que me paré, güey, prendí esa madre y ya me llamaban para desayunar y yo no me iba, güey, hasta que ya me venían a pagar esa madre, ya como que reaccionaba, güey. O sea, me enajenaba, güey. No, pues sí me imagino, güey. Porque pues a todos nos pasó, ¿no? O sea, a mí me pasaba igual cuando tenía mi cualquier juego, no, a la fecha, o sea, me clavo, ¿no? Con cualquier Y, güey, de juego. hecho, me acuerdo una vez que fui a tu casa que estábamos jugando Family precisamente, güey, y sí, te hablaba tu jefa, güey, te hablaba tu jefe, le decía, sí, voy. Ya te seguías, güey. Y Sí, yo güey, te la decía, realidad güey, era ya que. no te regañan, güey. A lo mejor yo lo veía como en mi caso, ¿no? De que a mí se iban y me apagaban esa madre, güey, y pinche jalón de patillas o algo, güey. Este, Sí, pues pero sí, güey, yo decía, ya sí me ponía nervioso la vez que fui, pues dije, no mames, este güey le van a dar en su madre, güey. Me va a ser pues, incómodo si agarran, o sí, sea, lo chanclean o sí. algo, güey. Siempre es incómodo. Padres que estén escuchando esto, no golpeen a sus hijos cuando estén pues, con sus amigos, ¿verdad? Ándale, con sus amigos. No, y lo peor de todo es cuando dicen, creo que a algunos de mis amigos sí me tocó escuchar que le dijeran, para que te dé pena enfrente de tu amigo, para que ya no lo hagas, Sí, era cabrón. clásica. Oye, ¿y te acuerdas cuando acabaste el Mario? ¿Cuál fue tu sensación? O sí, lo acabaste, me imagino. El uno nunca lo acabé, güey, hasta la fecha. ¿Sabes qué? O sea, no porque no pueda ahorita, yo creo que sí lo acabaría en un rato que me ponga ahí a chingarle, pero creo que sí estaba muy difícil, güey, sobre todo pues de niño, güey. Pero, por ejemplo, el primero que sí me acabé fue Super Mario 3, güey, que yo creo que es de los juegos que más le gustó a toda la banda, güey. O sea, digamos que el juego estrella en todas las casas antes era Mario, güey. Mario, 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 Mario. Todos conocían a Mario y en parte por este juego empezó como tanto la fiebre de los videojuegos, ¿no? O sea, de hecho, según una encuesta, ahorita un dato ahí, este, un dato curioso, una encuesta preguntó hace poco, no me acuerdo de hace cuántos años es la encuesta, pero no tiene mucho, que la gente reconoce más a Super Mario que a Mickey Mouse, güey. O sea, Órale. es más famoso Mario que Mickey Mouse, güey. Entonces, ahí está como dato. Entonces, básicamente, pues le debemos mucho este pedo al Super Mario, ¿no? ¿Y ese Mario 3 en qué? ¿En el Super Nintendo? No, en el Nintendo, güey, todavía salió en Nintendo, salió el uno, el 2 y el 3, que el 2 fue no es como tal un Mario, güey. La segunda parte de Super Mario, aquí llegó como The Lost Worlds, The Lost Levels, perdón, güey, The Lost Levels. Y era igualito al Super Mario 1, pero estaba más difícil, güey. Entonces la gente de que estaba aquí de este lado dijo, no, queríamos otra cosa, esto no va a gustar. Y adaptaron otro juego, güey, que no era muy popular, lo adaptaron con personajes de Super Mario, güey. Hicieron el personaje principal de ese juego, lo quitaron y le cambiaron a Mario y personajes de la franquicia Mario. Y como novedad que podías controlar al Longuito, güey, a la princesa y a Luigi. Y todos tenían como diferente tipo de salto, güey, se movían diferente. Lo metieron en este juego, güey. No me acuerdo cómo se llama el juego, la verdad, no, tenía un nombre extraño en japonés, güey. Pero bueno, el chiste es que lo cambian y le ponen Super Mario 2 y así llegó aquí a Norteamérica, bueno, de este lado del charco, eh, pues, a las casas, güey. Todos conocemos Super Mario como que Super Mario 2 como ese título, güey. Y el 3 ya llegó con todo mejorado, güey. Ahora sí, digamos que todo lo que habían hecho, bueno, sobre todo el primer Mario,
aquí se multiplicaba, güey. O sea, sí que yo creo que fue, no hubo mes que no lo mencionaran las revistas, porque en ese entonces eran revistas de videojuegos que no mencionara, güey. Que viera secretos en las revistas y todo este pedo. O sea, había un pinche pedo muy cabrón con Mario, güey. O sea, era el juego, güey. Era lo más cabrón que podía haber en ese entonces. No, pues sí lo creo. Y yo creo que eso de que fueran juegos difíciles, pues era con toda la intención, ¿no? Era como la psicología del adicto, ¿no? Así es, no, hasta que yo me lo acabe, o sea, te Puede ser mantenía ahí, que ¿no? sí y no, güey, Te porque frustraba también bien cabrón si no lo acabas. es que el pedo, güey, es que sí había juegos mal hechos, güey. Y por decirlo, Mm. bueno, recordando un poco juegos mal hechos, eh, todo juego que hubieras visto en ese entonces de películas estaba feo, güey. Todo, güey. Y tenían una razón en específico, güey. Casi, bueno, cuando iba a salir un estreno, por ejemplo, pues tenían que sacarlo casi a la par, güey, de la película, porque dicen, güey, ¿de qué me sirve que lo desarrolles después de tantos meses? Pues ya la película ya, o sea, Ya habrá pasado, ¿no? ya pasó y se le olvidó a la gente, no, no lo van a comprar, ¿no? O sea, entonces lo que pasaba, güey, es que, y de hecho, ahí va otro dato curioso, esto sale de hecho en un documental, y había sido hasta hace unos años una leyenda urbana, güey, de que se habían enterrado miles de cartuchos de E.T. el extraterrestre en el desierto, güey. Madres. Y esto fue principalmente porque le dicen al desarrollador, ¿no? Era una sola persona, era creo que un solo güey, y pues no le podían pasar el guión ni de qué trataba, güey, la película, porque todo era súper secreto, güey, entonces que medio le dijeron algo, güey, entonces el güey no supo de qué verga era el juego, o sea, decía, ¿qué pedo, güey, no? Le dieron como el personaje, cómo era, güey, y ahí ese güey, creo que lo hizo en un tiempo récord, güey, ¿qué te gusta? Como, yo creo que menos de un mes lo tuvo que sacar, güey. Le dijeron, es un extraterrestre Sí, güey, le y ese dijeron güey un pinche mataba a la banda, ¿no? En vez de ser Sí, buena güey. onda, güey. No, de hecho sí, como que le dieron una premisa, pero pues ese güey entendió a como le Quiso, ¿no? dijo Dios, güey, como pues no sé, güey. Y pues se hizo una idea, güey. Y sí, el personaje ahí, de hecho ese salió en Atari 2600, güey, que fue básicamente el que llevó a la ruina a Atari, güey. O sea, No, después de esto Atari se fue a la verga, güey, por esa madre, porque no sé cuánto invirtió y cuando vieron que el producto era una basura, güey, pues no, güey, incluso empezó como este pedo, había gente que los rompía los cartuchos y todo este desmadre, güey, porque decían, no mames, pinche juego culerísimo, güey, de evoluciones, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese entonces, como te digo que era un juguete, pues los papás eran los que regalaban, güey. Sobre todo no había medios que te dijeran, este juego está chido, este no, o sea, no había un medio clavado, güey. Entonces llegaban y decían, el juego de moda por la película, güey. Y como el éxito de la película había estado muy chingón, pues dicen, probablemente el juego va a tratar de lo mismo y sea lo mismo, ¿no, güey? Entonces se iba mucho los papás y te llegaban, mira lo que te compré, hijo, de Navidad, ¿no? Y pues tú por dentro, no mames, como era un que, qué E.T. pedo, rescatando ajá. una princesa, ¿no? No, Sí, creo güey. que nada que ver. Sí, güey, o sea, en el juego te persigue como un detective, que era el güey que como que está siguiendo a Liti, que se enteran como que hay o sospechan que hay un extraterrestre, un pedo así, güey, y tienes que escapar, güey, pero, güey, llegas a un mapa y otro y el puto mapa no tiene sentido, o sea, de repente te aparece otra vez el detective ya casi para agarrarte, güey, te agarran y pierdes, güey, o sea, luego se quedaban atorados o sea, está súper mal programado, güey, pero bueno, ese es como la historia de todos los juegos de esa época, todavía en los ochentas, que hay de Mi Pobre Angelito, güey, que hay de Volver al Futuro, o sea, todos esos juegos están horribles, güey, no, no se salvan, güey. Beetlejuice, y precisamente eso iba, güey, la dificultad a veces era mucha porque estaba mal hecho el juego, güey. O sea, estaba hecho rápido, estaba mal programado, güey, o sea, no todos ojalá hubieran tenido las físicas de Super Mario, güey, o sea, hubiera sido genial, güey, que todos los juegos se controlaban como Mario, pero la realidad es que no era así, güey.
Madres, ¿quién se habrá deprimido más, güey? ¿El programador o el pendejo que tuvo la idea de, no mames, pues la película está buena, güey, ármate un videojuego, güey? Yo creo que es que también se vendieron muchos, güey. Y es lo que te digo, en parte la culpa la tenían los padres. Hasta que se empieza a crear un poco esto de Nintendo Power, güey. Esta revista norteamericana que empieza ya a hablar de videojuegos, güey. Y pues dentro de todo esto, como guía de compras, güey. Ahí empiezan las reviews, güey, ya empieza la prensa de videojuegos, güey. Y se empieza ya a tomar un poquito de forma, güey, dentro de este pedo, ¿no? Y empieza a crecer, pues, la industria, ¿no? ¿En qué momento La llega industria y PlayStation? comunidad, güey. El PlayStation me parece que salió en Japón en el 94, güey. Y aquí ya debe haber llegado a Norteamérica en el 95, nunca llegaba como que el año. Y hay algo curioso también porque Sony quería hacer una consola eh, con Nintendo, de hecho ya se había hablado y ya tenían planes y al final al güey que creó la consola de Sony, güey, que de hecho algo curioso que hay que decir de Japón, güey, es que allá son muy de manuales, mucha formalidad, no te puedes salir del manual, güey. Tú arriesgarte a hacer algo como hubiera sido en ese entonces PlayStation, no, güey, o sea, no se podía, güey, no te daban chance, tu empresa te mandaba a la chingada. Y de hecho, cuando se intenta hacer estas negociaciones de hacer una consola de Nintendo con Sony, güey, pues al final le hicieron pito a Sony, le dijeron, no, güey, ¿qué crees que no? Vamos a hacerlo solo, güey. No, se asociaron, perdón, con hicieron una alianza con Panasonic, me parece, güey. O sea, les dieron vuelta con ellos, güey. Y de hecho le soltaron exclusivas que eh, son, entran dentro de la categoría de los peores juegos que existen, güey, que son y peor porque son las franquicias, las mejores franquicias de Nintendo, güey. Le soltó franquicias de Zelda, güey, y le soltó franquicia de Super Mario, güey. Y de hecho, por ahí he hecho algún stream alguna vez de los juegos más horribles y metí estos juegos precisamente, güey. Pero sí están nada que ver con las originales, güey. Y esto me parece que salió para no sé si es que no recuerdo si era para la Jaguar o para la 3DO, güey, pero era no, creo que es la de la Jaguar, güey. ¿Qué es la Jaguar y el 3DO? Eran otras consolas, güey, de videojuegos que no pegaron, güey. Y que si tú Madres. incluso quisieras conseguir ahorita, pues está a precios desorbitados porque esas madres son para coleccionistas, güey. O sea, encontrar una en buen estado es bastante caro, güey. Que igual y estos cartuchos, por ejemplo, estos que quemaron que enterraron en el desierto, todos esos juegos que pues fracasaron también Todos han de ser eran una de E.T., joya, güey. ¿no? Nada más eran de E.T., güey. No los quería ver No Atari, man, güey. Todos eran de E.T. hasta que fueron, güey, y los desenterraron, güey. Los madre. desenterraron y ahí efectivamente estaban enterrados todos los pinches juegos de E.T., güey. ¿Y ahorita uno de esos cuánto costará? No mames, ahorita un juego de E.T. sí está caro. No es el más caro, güey. Creo que el cartucho más caro que se acaba de vender es uno de Super Mario 64, güey, sellado en caja, güey. Y ves que no sé si has visto alguna vez cómo vienen, güey, pero tienen que tener certificación, güey. Y vienen unas cajas de plástico rígido, güey, duras, así para que no se maltrate el juego. Y ahí viene su certificado, güey. Entonces se metió a subasta y no recuerdo, pero esta noticia tiene creo que es de la semana pasada, güey, de Órale. hecho. O sea, se vendió a un precio, a ver si ahorita busco el dato, güey, pero sí se convirtió en el cartucho más caro. Y antes que de hecho, la semana antepasada había sido un juego de un cartucho de Zelda, güey, del primer Nintendo, el primer juego de Zelda, era hasta ese entonces el cartucho más caro, güey, pero le ganó este de Mario 64. Y me acuerdo yo de cuando salió ¿qué era? Es Nintendo 64, ¿no? La consola. Sí, güey, sí. Como que hizo mucho ruido, o por lo menos yo recuerdo que entre mis conocidos, toda la banda estaba bien clavada con el Nintendo 64, como que era la onda. ¿Cuál era la innovación de esta consola? Pues es que básicamente era lo mismo, güey, pasar del 2D al 3D y ahora sí empieza y ves a Mario en 3D, güey,
Mario precisamente en Mario 64. Y pues era básicamente la competencia de Sony, güey, porque Sony cuando le pintaron dedo precisamente, güey, sacó la PlayStation. Este güey se aventó todo el desmadre, hubo un directivo que dijo, yo sí voy por tu idea, güey. Se aventó el pedo con los demás directivos que dijeron, no, güey, ¿cómo crees? No. O sea, nos echaste el pedo primero con Nintendo y te mandaron a la chingada y ahora quieres que lo saquemos nada más nosotros, que no sabemos de este pedo. No, Andrés. no mames, güey. Y ve ahorita quién es PlayStation. Ahorita, pues sí, le pese a quien le pese, PlayStation es bueno, Sony en ese aspecto es el número uno, güey. Es el que más consolas ha vendido. Pues una industria millonaria, ¿no? Ha de ser. Aunque bueno, por ejemplo, los que más han vendido portátiles ha sido Nintendo, güey. Lo han querido destronar ahí, pero ya ves que Portátil, los ¿cómo a qué te japoneses son, refieres? sí, güey, como un Game Boy, por Ah, ok. ejemplo. Desde el Game Boy, güey, o sea, quiso destronarlo también Sega con el Game Gear, que se veía color, güey, a diferencia del Game Boy y pues Después no, salió güey, El Game Boy Color, ¿no? el Game Boy Color, exactamente, o sea, también tuvieron su evolución, güey, pero o sea, a Nintendo sí les salía y aparte se vendía mucho, y en parte por la más conocida guerra de consolas que fue en los ochentas, entre ochentas y noventas, fue entre Nintendo y Sega, güey, porque también Sega entró muy, muy fuerte a Norteamérica, güey. Y básicamente tú sabes que si entras al primer mundo, es de donde se toman como los datos duros, ¿no? O sea, pegan en todo el mundo, güey. Sí. ¿Y Sega ahorita ya fue? Sega sí, güey, ya de hecho su última consola, el Dreamcast, pues no vendió como esperaban, güey, la destronó cabrón el PlayStation 2, güey. O sea, porque esa fue sus últimas consolas, su última consola de Sega salió en el 99 y en el 2000 salió el PlayStation 2, güey. Entonces, ahí fue que, sí, güey, se fue pues no bancarrota porque siguen haciendo juegos todavía, pero dejó de hacer consolas. Anunció después de esa consola que ya no iban a hacer. Entonces todavía tiene franquicias como Sonic, que la verdad no todos han sido muy buenos, o sea, pues sí, güey, cambian de estudios, no ha sido la misma gente, no es lo mismo que con Nintendo, güey. O sea, aquí sus creadores, como Shigeru Miyamoto, no han soltado las franquicias y siempre han tenido un control de calidad muy, muy alto. Eh, Está cabrón. entonces, sí, güey, se han cuidado mucho sus franquicias, que la verdad, pues sí, güey, son íconos y venden consolas, güey, porque son exclusivas de Nintendo. O sea, realmente creo que eso es lo que te hace comprar una consola de otra, sus juegos. Y Es esta por gran eso que va. industria que genera, pues genera estos personajes tan enigmáticos, ¿no? Ahorita has mencionado dos que yo considero, yo sin conocer la neta, pero por lo que he escuchado de gente que le sabe, pues bueno, Mario Bros por supuesto que lo conozco, pero por ejemplo Zelda, ¿cuál es la magia de Zelda? ¿De qué trata Zelda? Yo solo veo a un güey Es como tipo Peter Pan con sus mallitas, exactamente, pero güey. ¿qué onda? Y Esto, de hecho y hay mucha banda que dice Zelda ese güey, ¿no? Porque dicen, y pues el personaje de Zelda, no. Digamos que lo quisieron hacer siempre como una leyenda, güey. La leyenda de Zelda, eh, donde es básicamente rescatar a la princesa, güey. Tú eres digamos, no sé si a cada rato oyes el nuevo juego de Zelda, el nuevo juego de Zelda, güey. sí, escucho mucho alrededor de Zelda, pero nunca he entendido, por ejemplo, cuál es ahí a diferencia de Mario, que los dos se parecen en que van a rescatar a una princesa, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, Zelda se me figura que tiene que más historia, es como más épico. Y te iba a Sí, preguntar, güey. ¿qué es lo de arcade? ¿O qué es un juego arcade? No sé. Juego arcade es de, pues los de maquinitas, güey. Eso es arcade, Ah, es la básicamente. maquinita tal cual. Bueno, entonces Exactamente, como güey. que el rol del juego o sea, ¿cómo es la onda con Zelda? ¿Qué es lo diferente que tiene pues el Zelda, por personaje o el ejemplo. videojuego? Pues Zelda, güey, básicamente es sí es una historia un poco más profunda, por así decirlo. No es la historia más profunda que te puedes encontrar en el mundo de los videojuegos, pero sí empezó ya a contar una historia, güey, en un videojuego un poco más. De hecho, el primero es recordado porque tenías total de libertad de irte a donde quisieras y nadie realmente o sea, por medio de pistas te ibas enterando a dónde ibas, pero digamos que era un juego de mundo abierto, güey. Tenías esa libertad de viajar y
sin que nadie tuve ir descubriendo las cosas, que ese era principalmente lo que quería su creador, Shigeru Miyamoto, que es el mismo que creó a Mario, güey. Ay, güey. Entonces, recuerdo dentro de las anécdotas que contaba él, decía que pues un día iba de viaje con sus papás y pues ya, ¿no? Iban en el carro y todo, llegaron como un bosque y la chingada. Y dicen, ah, pues iba medio aburridón, ¿no? Y de repente pasamos unos árboles, güey, y no mames, de repente se abrió y había un pinche lago gigante, güey. Y dice, güey, yo nunca esperé, después de ver este pedo tan boscoso, encontrar un lago tan gigante en esta zona, güey. Entonces dice, yo me impacté mucho y era, pues de morro, así como descubrir cosas y la chingada, güey. Entonces quería que tú tuvieras este tipo de experiencias con este juego, güey. ¿Zelda en qué consola sale? Zelda sale en el primer Nintendo, güey, en el NES. Y ay, no me acuerdo en qué año salió, en el 85, 86, alguno de esos años salió, güey. Pero aquí ya hay peleas, o sea, tienes enemigos, o es un enemigo. Sí, o sea, tienes como jefes, güey, hay personajes pues más básicos, pero sí, güey, o sea, es de los primeros juegos de rol o RPGs, güey, Ah, que juego de sí rol. tomar básicamente el rol de un personaje, ¿no? Seguir su historia e irlo subiendo de nivel, güey, conforme vas avanzando, como un juego de rol, güey. Ah, O sea ok. que vas adquiriendo, sí, nuevas habilidades, ¿no? ¿Y Y Mario qué bueno, sería? en historia. Mario es un juego de plataformas, güey, porque pues brincas Vas por plataformas, güey. niveles, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Entre más vas avanzando, más difícil se ponen los niveles. ¿Zelda sería el primer juego de rol en la historia de los videojuegos? Eh, no, creo que ya se habían hecho otras cosas, güey, pero no fueron tan famosos. Digamos que fue el que mejor funcionó, güey. O sea, fue el que mejor contaba la historia y el modo más creativo, por así decirlo, en el que resolvieron cómo mostrarte el mapa, güey. Que era por paneles, güey. Era porque, haz de cuenta, una vez que llegabas al fondo de la pantalla, no te ibas recorriendo, no te ibas moviendo junto con la pantalla como Mario, por ejemplo, sino llegabas a otro como cuadrante y se recorría la pantalla y ya te cargaba como todo. Y así te ibas moviendo, o sea, si ibas para abajo, ya se movía tu personaje para abajo y como que te subía a la siguiente pantalla y por recursos obviamente de la máquina, ¿no? Pero era como mejor resolvieron ellos este tipo de problemas que se encontraron técnicos en ese momento, ¿no? Los resolvieron bastante chido, porque Órale, podían contar. O sea, ya después de esto, pues salen juegos más complejos porque era de lo primero que salía de Nintendo, güey. Obviamente se vuelven mejor desarrolladores, güey, le entienden, le van agarrando más el pedo y se van viendo mejor los juegos, como ha sucedido en todas las generaciones de consolas, que me atrevería a decir que un poco de eso es que cada que cambias de generación se ven mejor los gráficos. yo, por ejemplo, entonces el juego de Resident Evil. ¿Cómo me Sí, gustaba güey. cómo sonaba? Ese es un juego de rol. No, ese es un juego, es un survival horror, güey. Un supervivencia de horror, güey. O sea, de ahí tu objetivo, sí te cuentan una historia, sí te vas armando de ítems y cosas así, pero por ejemplo tu personaje no va subiendo de nivel como tal, güey. O sea, sí tienes acceso a otras armas que te hacen de cierto modo un poco más fácil, pero también te enfrentas a personajes, ¿no? Que también son más fuertes, ¿no? Conforme vas avanzando. Pero sí, güey, ese género se llama horror de supervivencia. Manches, hay un buen. ¿Y ahorita Zelda en qué va? O sea, ¿cuál es la última de Zelda? El último que sale de Zelda se llama Breath of the Wild. Salió para Wii U, la consola que te dije fallida, que no vendió prácticamente nada. Y lo volvieron a sacar también, bueno, lo sacaron a la par con Nintendo Switch. Entonces ya están bueno, ya anunciaron la segunda parte, la continuación de pero pues sigue en desarrollo. O sea, no, todavía le faltan unos añitos para que salga el siguiente, pero sí, el último es Breath of the Wild. Pero sigue siendo una franquicia exitosa entonces Zelda, ¿no? O sea, se sigue jugando.
Sí, güey, sí, sigue siendo y la verdad es que muy buen juego. Creo que es el último con el que me clavé así muy cabrón, güey. Sobre todo porque volvieron a los inicios, güey, del Zelda, de que te puedes ir desde el inicio, güey, a donde quieras. Eso suena interesante. Y pero el pedo es que sobrevivas, güey, porque si te vas a una parte que no corresponde, o sea, así como que te intentan guiar, güey, pero si tú vas de pinche curioso a otro lado y no tienes el nivel, pues te van a dar en tu madre luego, luego. Que eso sí está más difícil que los anteriores Zelda. De hecho, tenía una plática con un amigo que también es bien celdero, el buen Pavo, saludos al Pavo, Saludos, Pavo. que hablábamos de eso, güey, decía, no mames, pero es que puedes tener a cualquier personaje, güey, porque dice, no se parece a ningún otro Zelda, güey. Por ahí cuestiones, ¿no? De ya más clavadas, pero le digo, para mí sí, güey, para mí es un Zelda tal cual, güey. O sea, sí tiene mecánicas de otros juegos, pero no sé, las lleva muy bien, güey. No es porque se tenga que pelear o decir que se la robó, porque no se la robó como tal, pero sí son mecánicas de otros juegos. Y cuando Y evoluciona el juego, evoluciona la trama, o sea, o siempre va a rescatar a una princesa. sí es como siempre ayudar a la princesa, porque no es siempre como, bueno, sí es rescatarla, pero es ayudarla, güey. Y digamos, güey, que esa es la leyenda de Zelda, güey. O sea, siempre se cuenta, ningún Zelda está conectado, güey. Todos los Zeldas pasan en épocas distintas, güey. Pero siempre habla la leyenda, siempre habla de un héroe que va a llegar a rescatar y va a salvar el reino, porque el reino de Hyrule siempre existe en todos los Zeldas, güey. Entonces eso es como universal del juego. Está interesante ese pedo, ¿eh? ¿Y en qué momento llega otro tipo de juegos que pues pienso que es muy popular? Los de pelea. ¿Cuál A sería los de el pelea, primer güey. juego de pelea, como Street Fighter, Mortal Kombat, todos estos? Pues ya existían otros antes de Street Fighter, pero el exitoso, el que llevó al videojuego de peleas al siguiente fue Street Fighter 2, güey. O sea, existía el uno, pero ¿tú jugaste el uno alguna vez? ¿O Jugué recuerdas el uno? pues el del Family. No sé cuál era. No, es que el de Family, güey, no era oficial, güey, era un port. Y muchas Me- veces los hacían, o sea, un bootleg, güey, así como en la música, güey, algo que no es oficial, güey. Entonces los hacían otros, o sea, alguna casa desarrolladora, hacía el port, pero no era el port de Capcom, aunque al inicio imitara todo el intro y todo el pedo, güey, no era y probablemente jugaste el port de Street Fighter 2, güey, donde lo veías como en la máquina, la pantallita esta selectora de personajes, pero obviamente pues más precario, ¿no? Porque sí, pues la limitante de los gráficos y pero no tenía todos los personajes, no sé si recuerdas, tenía solo como como seis, a ocho a lo cuatro o mucho. seis personajes, exacto, güey. Entonces no tenía todos, güey. Tenía a Gail, creo, a Ryu, a Zangief y a Chun-Li, güey. Según yo, nada más eran cuatro, güey. En el que yo estaba Blanca y Bison también. Ah, entonces sí, güey. Entonces salían como esos seis, güey. Porque tenía que salir a huevo Bison, ¿no? Porque era el jefe final, güey. Sí, güey, y salían nada más esos y pues sí, güey, por la limitante, pero nunca fue un port oficial. Y ese fue port, o sea, con esto de port me refiero a que lo llevaron Como un, del arcade, ajá, una aportación del arcade al Nintendo, o al Family en este caso, pero era del Street Fighter 2, güey. ¿Y el uno, cuál fue la onda con el Street Fighter uno? Pues no fue muy popular, güey. De hecho, yo nunca lo llegué a ver sino hasta después de años en en algún centro de chispas o algo así, güey. Como el de ahí, no sé si llegaste a ir alguna vez el que estaba en la glorieta de Insurgentes, güey. Alguna vez Saliendo de sí, ahí, güey, había un lugar gigante, güey, que antes era un cine, saliendo de la glorieta de Insurgentes, ya para Génova, güey. Estaba ahí, güey, luego saliendo de la glorieta y en Génova, güey. Estaba esa madre, parecía un pinche, pues sí, güey, tenía forma de cine, estaba grande esa madre, güey. De hecho, tenía dos pisos de máquinas, güey. Y ahí fue donde yo vi las máquinas, pues sí, güey, las de la actualidad en todo el mundo, güey. Estaba todo lo que tú buscaras de arcade, ahí estaba, güey. ¿cuánta Tenían feria ahí te gastabas ahí? no, güey, pues sí me daban.
era afortunado porque iba luego con mi papá, y mi papá siempre jugaba de fútbol, güey. Mi papá es muy fanático del fútbol y empezó también él a jugar videojuegos, pero solo jugaba, pues así, máquinas de fútbol. También jugó Street Fighter, ¿eh? Me acuerdo que Es que esos de Street de Fighter era joven. eran clásicos, ¿no? Sí, güey. O sea, me acuerdo que Son. siempre escogía Chun-Li porque decía que, aparte que me acuerdo que sí rebotaba en la pared del personaje, era el único personaje que lo hacía. Ella y Vega, pero pues hasta que ya salió la versión donde podías escoger a Vega, a Balrog, o sea, como los jefes. Pero pues antes era Chun-Li, rebotaba en la pared y era más rápida que los demás personajes. Y mi jefe decía que por eso escogía siempre a Chun-Li, güey, porque decía que con esa ganaba, güey. A huevo, pues se la sabía. Y sí, güey, entonces, pues sí, güey, o sea, en parte mi papá fue que nos fue llevando como por ese lado, güey. O sea, gracias a él, creo que también por eso me gustan los videojuegos. Actualmente ya no juega, güey. Jugó todavía, él llegó hasta PlayStation 2, güey, creo que llegó más que tú todavía, güey. Chale. Bueno, pero me voy Y a jugaba desquitar. puro, fútbol, güey. ¿El FIFA? No, jugaba en ese entonces el PES, güey, o el Pro Evolution Soccer, güey. Que No ahora sé si también lo los de fútbol, llegaste. la verdad, no, a mí me gustaba porque me gustaba el fútbol americano, me gusta el americano y jugaba el Madden, pero Ya, eh, sí, güey, sí, sí, sí. me latía. Estaban chingones, güey. Es que ya hay Estaban, mucha realidad en los juegos. Yo veo de repente, pues, no sé, imágenes de videojuegos de fútbol y a veces pienso que es un juego real, o sea, sí están muy sí, güey. cabrones en eso, ¿no? Sí, sí se ven chidos, güey, la verdad, te digo, y entre más avanza la siguiente generación, pues intentan hacerlos más realistas, güey. Entonces, sí, yo hubo un tiempo en que, yo creo que la primera que me hizo ver así como realista, bueno, hay excepciones porque creo que lo veía un poquito antes, en PlayStation, por ejemplo, el juego de Gran Turismo, güey, yo veía era de Ah, autos, sí. güey, y decía, güey, no mames, la repetición se ve real, bueno, para mí en ese entonces me parecía algo real, ¿no? No la realidad ahorita como tal, pero decía, güey, ya se está pareciendo cada vez más a la realidad. Intentaba un poco imitar la realidad, güey. Y ya después, cuando sale esta última consola de Sega, sale el Sega Dreamcast, vi un juego de americano, güey. Este, NFL 2K se llamaba, güey. Y el estudio es el 2K se llama así, güey. Y, güey, no mames, me acuerdo que lo veía en ese entonces en Plaza Meave, porque ahí llevaban como las consolas nuevas, todo lo nuevo en tecnología y ese pedo. Y ahí lo vi, güey, dije, no mames, se ve como una repetición de un partido real de americano, güey. Y bueno, ahorita lo ves y no parece, pero en ese entonces, güey, sí, sí decías, no mames, qué No, sí pedo, güey. saca de onda. Esta realidad, ¿Y a güey. ti cuáles son los juegos que más te gustan? ¿Peleas, de deportes, de rol, Pues de juego de todo, güey. plataforma? Juego de todo, o sea, yo sí le entro al shooter, güey. Hay mucha banda que no le gustan los shooters, güey. O sea, de disparos, pues, en primera persona. O en tercera persona, también como tipo Gears of War. ¿Has oído de ese juego? Sí. Creo. ¿Qué más? Fíjate que soy medio sacatón, güey, porque a los que menos lentos son a los de terror, güey. Sí me Ah, deja sí. sacado de pedo, güey. Creo que sí me clavo mucho y sí me saca de pedo, güey. Por Me ejemplo, acuerdo yo no del te. Silent Hill. Sí, güey, no mames, yo no te puedo jugar Silent Hill porque ese es otro género de los videojuegos. O sea, sí es de terror, güey, pero es terror psicológico, güey. Y sobre todo la historia de Silent Hill, pues es un purgatorio. Silent Hill, la gente que llega a Silent Hill, güey, es porque va a resolver un pedo que tiene en su vida, güey. Entonces, no como cualquiera llega a esta dimensión, güey, a la que tú llegas de repente a Silent Hill, que estás caminando y de repente se hace de noche, o sea, cosas bien, bien acá, bien extrañas. Sobre todo ahí lo que más me sacaba de pedo era ¿El audio? el sonido o el audio, porque se oían siempre ruidos como no entendías qué eran, o sea, decías, güey, es como un pinche, como un alma que te está ahí hablando bien culero, te está diciendo cosas en un lenguaje que no puedes entender, güey. La radio, güey, que es la que te indicaba que se acercaba un personaje y que se oye con la estática, güey, ni siquiera es algo que sintonices, güey, o sea, no se escuchaba
Y luego que todo el tiempo vas con tu linterna y casi el recurso siempre fue que el miedo a lo desconocido, no sabes hacia dónde vas, güey, porque había mucha neblina o adentro del lugar pues estabas con una pinche linterna, güey, o sea, siempre oscuridad, como el miedo a la oscuridad, güey, a que te vaya a salir, no sé, es algo muy, muy diferente, güey. Lástima que ya no hay este tipo de juegos, bueno, Silent Hill sobre todo porque se deshizo el team original, que eran los que era un pequeño estudio que le dio con Konami, otra empresa que últimamente ya no lo ha hecho tan bien. Dejó de ir de estas dos franquicias que es Metal Gear y Silent Hill. Y bueno, con lo único que sobrevive yo creo es con el Pro Evolution, que es el que le hace la competencia a FIFA. Pero pues de calle se los van a chingar siempre con esto del fútbol porque el que tiene la licencia de todo es el FIFA, güey. O sea, no puedes tú poner a Messi o bueno, si no pagas, güey, por poner a Messi no va a salir en tu juego, güey. No, pues está Porque, cabrón. porque sí, güey, o sea, la FIFA, mismo nombre, la licencia la tiene Electronic Arts y pues, digamos que son el Hollywood de los videojuegos, los que tienen el capital, güey. Ni pedo. A mí fíjate que yo tengo muchas ganas, ahora tardíamente de hacerme de una consola o de una compu gamer para jugar. A mí me gustan sí los shooters, me gustan los disparos y los de terror. Esos son como que mis géneros, como que Sí, no veo güey, más allá de ahí, ¿eh? Son los que me yo te laten. recomiendo ahí ahora que te la armes, güey, o lo que sea que quieras armar, tu compu, eso, pues yo te recomiendo. Aquí está este juego, güey, Sí, yo la te lo neta sí, paso, ¿eh? juégalo. De hecho, te iba a comentar, para toda la banda, igual que no ha seguido como este pedo de los videojuegos, pues ahí tengo unas recomendaciones de juegos que no requieren mucho, que cualquier máquina básicamente se los puede correr. No, pues también recomendamos a toda la banda que esté escuchando esto en cualquier parte del mundo, pues que busquen Sin Lag, S-I-N espacio L-A-G, que pues es tu perfil de, ¿cómo se llama? Tu página, ¿no? Tu página Sí, así es, güey. haces De página de streaming. Facebook son streams, una que otra noticia, los que son, pues sí, muy relevantes, básicamente, porque no es un medio de noticias, pero pues puede ser un poco informativo, eso sí. Y y memes, güey, hacen pues mucho alusión a lo que está de moda, por ejemplo, ¿no? A la noticia del día y empiezan los memes La o memisa se pone otros, buena. o todo en general, la gente que sigue los videojuegos, pues va a saber qué pedo. Sí, altamente recomendable. Vayan a seguir a el buen Iván.